Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace ya unos años, bastantes años, la Santa Sede le dio a San José María la posibilidad de atender un territorio, el que él quisiera, en Perú, en los años 50. Territorio de misión, totalmente de misión, donde hacía muchísimos años que no había sacerdotes, etcétera, etcétera. El San José María, cuando le hicieron elegir, eran varias instituciones de la Iglesia quienes iban a ir ocupando territorios de la parte que estaba así evangelizar de Perú, que era mucha, pues dijo que elijan los demás y lo que quede me lo quedo yo. Y claro, le quedó entre comillas lo mejor, te puedes imaginar, ¿no? Un sitio inhóspito en muchos sentidos, ¿no? Montes y montes y no había caminos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la Santa Sede nombró a un sacerdote de la obra, entonces sacerdote, luego obispo, don Ignacio Orbegozo, como prelado de aquella prelatura territorial. Lo que no era todavía diócesis. Y como prelado tenía que hacerse un escudo episcopal, no episcopal, sino de prelado. Luego ya, como te digo, fue hecho obispo al cabo de unos poquitos años. Y todo escudo episcopal tiene pues una serie de cosas, unas insignias, y tiene siempre un lema. Un lema. Y después de pensarlo mucho, don Ignacio se acordó de una frase de Séneca que dice per aspera ad astra, que habéis entendido, que creo que sí, significa por lo difícil, por lo áspero, hasta las estrellas. Claro, venía muy bien porque era subir los montes para llegar hasta el cielo, pasar por muchas vicisitudes para evangelizar un sitio donde era imposible, era muy difícil evangelizar, ¿no? Porque no había caminos, porque no había... En fin, pasaron muchas aventuras. Ya os contaré alguna porque he tenido la oportunidad de tratar mucho a los sacerdotes que estuvieron allí y te cuentan cosas que son realmente heroicas. Pero me venía a la cabeza esta pequeña historia con la que he querido comenzar la meditación, pidiéndole permiso al Señor aquí presente encima del altar, porque a través de las dificultades llegamos a las estrellas, y es verdad. Se trata de que hablemos un poquito con nuestro Señor durante este rato de eso de que todo lo que vale cuesta y que por lo tanto cualquier esfuerzo que tú hagas por ir consiguiendo las metas que te propones o que Dios, nuestro Señor, te va haciendo ver o que en la dirección espiritual también te van haciendo ver, vale la pena. Todos los esfuerzos valen la pena. Bueno, además, fijaros que en general toda la literatura siempre la figura del héroe está siempre sublimada, no porque ahora sea la época o la actualidad de los superhéroes, ¿no? Sino porque en general también, la virtud de la fortaleza es siempre valorada y admirada. Es una virtud, además, que va muy de la mano siempre del sacrificio. Y que tiene además tiene una componente muy importante en la vida de cualquier hombre, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Es decir, el dominio de los apetitos, el dominio de nuestros sentidos, el ser capaces de que nuestro hombre viejo, nuestra mujer vieja, la dominemos interiormente para que no se deje llevar por lo que nos apetece. Esto, bueno, en fin, no quiero convertirse en una clase de filosofía, ¿no? Pero es importante. Es evidente, por otra parte, no hace falta ni que lo pensemos, que
somos débiles. Es evidente. Nuestra condición es siempre la horizontal o la flojera. Eso es lo habitual. Y el que no, iba a decir que levante la mano. Pero es verdad, es decir, o sea, tendemos siempre a lo cómodo. Siempre. Y hemos de reconocer que muchas veces hemos dejado tareas o hemos dejado inconclusas muchas cosas que podíamos haber terminado, que estaban a nuestro alcance. No solamente me refiero a cosas materiales, sino también de nuestra vida. En el fondo tenemos una tendencia, como a, no solo a lo cómodo, sino a desmoronarnos, a ser blandos con nosotros mismos, a renunciar a lo que es laborioso porque conlleva esfuerzo. Sí, esa naturaleza humana, creada por Dios para lo más alto, pero herida por el pecado, y por tanto también es capaz de grandes sacrificios y al mismo tiempo también de grandes claudicaciones. Bueno, pues todo esto tiene que ver con que el Señor en su predicación dice con frecuencia que el reino de los cielos se le está concedido a los que se lo ganan. A los que lo ganan, dice una frase, la traduce así, con violencia, es decir, con esfuerzo. El reino de los cielos, o sea, se gana a viva fuerza, con esfuerzo. Así aparece, por ejemplo, en la Escritura, pues esas virtudes que son maravillosas, pero que muchas veces nos parecen dificilísimas, ¿no? Es decir, y que responden también a un comportamiento de la fortaleza. San Gabriel, otro de los ángeles que hemos hablado, es fortaleza de Dios. El que tiene que anunciar a la Virgen, el que anuncia a Zacarías, significa fortaleza de Dios. Manifiesta esa fortaleza de Dios. Bueno, como os decía, aparecen en la Escritura siempre esas virtudes que son consecuencia o que conllevan el comportamiento también fuerte. Por ejemplo, la perseverancia, la audacia, la paciencia, gran virtud, la firmeza o la franqueza, que tiene mucho que ver con la verdad, o la magnanimidad, que tiene que ver también con un corazón grande. Todas esas virtudes y muchas más conllevan siempre un esfuerzo, un hábito y por tanto una capacidad de salir de nosotros mismos, de nuestra comodidad, para dar a los demás, incluso para dar la vida. Incluso para dar la vida. Es verdad que todo eso está, de alguna manera, anclado en algo tan importante, tan claro y tan consolador como aquellas palabras que dice en el Salmo. Porque tú, Señor, eres mi fortaleza. Porque tú, Señor, eres mi fortaleza. Es verdad que nos tenemos que apoyar ahí. Que para poder ir venciendo esas virtudes tenemos que apoyarnos ahí, porque es claro aquella idea de que sin mí no podéis hacer nada. Es decir, el modelo de fortaleza, el modelo de virtud siempre es Cristo. Es Cristo. Es el que nos lleva, el que nos ofrece en sus acciones todo esto, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Es decir, seguir a Cristo un día y otro, y si quieres, poniéndolo en lo concreto, hacer la oración un día y otro, hacer tu plan de vida un día y otro, ser puntual en tu trabajo, ser ordenada, tener las cosas, bueno, lo que tú puedas ir viendo, ¿no? Todas esas cosas supone siempre un esfuerzo, un día y otro, y a veces un esfuerzo grande, a veces heroico, un esfuerzo que muchas veces nos podemos plantear incluso si vale la pena. Porque quizás hay muchas ocasiones en que no conseguimos que aquello sea triunfal, todo lo contrario. ¿Cuántas veces te planteas, quienes tenéis hijos pequeños, tener tu casa ordenada y llega un momento que dices, imposible? Imposible. O te planteas
pues no sé, esas pequeñas cosas de tu vencimiento personal, ser puntual al levantarte por la mañana, llegar a misa pronto, tu trabajo, que acaban las cosas bien, ofrecer tus pequeños, y a veces te parece imposible, ¿no? Pero mira a Cristo. Mira a Cristo. Fijaros que el planteamiento, es decir, que los cristianos se hacen también desde el principio, es un planteamiento de dar la vida, de dar la vida. Es decir, para ellos, dar la vida por Cristo, sufrir martirio es un honor. Ayer celebrábamos San Ignacio de Antioquía, tiene unos textos, es el segundo obispo de Antioquía después de San Pedro, y tiene unos textos, mártir en Roma, ¿no? Unas cartas que escribe el camino del martirio impresionantes, ¿no? Donde va hablando de su martirio, de lo que supondrá, de cómo va a ser trigo para Cristo. Es decir, bueno, una cosa que sorprende mucho, ¿no? La fortaleza de San Ignacio de Antioquía. Bueno, pues Ignacio de Antioquía va hablando de esto, ¿no? Pero fijaros, claro, eso no es lo que nos va a tocar a nosotros. A ti y a mí nos va a tocar, entre comillas, el martirio de la vida ordinaria. Así lo decía de una manera preciosa Benedicto XVI. Decía, martirio de la vida cotidiana, de cuyo testimonio, dice, el testimonio silencioso y heroico de tantos cristianos que viven el Evangelio sin componendas, cumpliendo su deber y dedicando generosamente al servicio de los demás. Hay un texto del Via Crucis de San José María, un texto de meditación, no del texto sino del después, que no recuerdo en qué estación, creo que es la 7ª, donde dice, a veces me planteo, dice más o menos, ¿cuál es mayor martirio? ¿El del que muere por la fe o del que envejece sonriendo? Dice. Eso es difícil, envejecer sonriendo. El de que envejece sonriendo. En el fondo dice, el que da la vida cada día. El que da la vida cada día. El que es capaz de vivir esa fortaleza porque da la vida, ¿no? Porque da la vida. Ahora, todo esto, y no quiero alargarme mucho más, que es tarde ya, todo esto tiene, por fijarme en una cosa muy concreta, ¿no? Tiene también como dos claves. Uno, yo diría, es decir, para vivir todo esto, para entenderlo, ¿no? Como lo que Dios me está pidiendo a mí también para vivir mi vocación de cristiano matrimonial, que hablábamos antes también, con esa fortaleza de llevar las cosas al tiempo de todo esto que hemos dicho. Entonces eso diría que tiene como varias distintivos. Por una parte, yo diría que, si queréis, la paciencia. No es poca virtud, No es poca virtud. O sea, la paciencia. Y curiosamente, en Benedicto XVI, al inicio de su pontificado, habla de esto. Pero ya, el primer día prácticamente, ¿no? En una de las primeras homilías. Y dice una cosa muy bonita. Dice, este es el distintivo de Dios. Él mismo es amor. ¿Cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte? Que actuara duramente, derrotara al mal y creara un mundo mejor. A veces podemos quejarnos de eso. Dice, todas las ideologías del poder se justifican así. Justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Y dice, nosotros sufrimos por la paciencia de Dios. Y no obstante, todos necesitamos su paciencia. Sufrimos porque Dios no hace nada, podemos pensar entre comillas, ¿no? Pero todos, dice el Papa, necesitamos de su paciencia. El Dios que se ha hecho Cordero, es la imagen del Cordero de Dios, nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. El mundo redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Claro, esto es impresionante, porque tener paciencia de Dios es ese saber esperar, mil cosas, ¿no? Saber esperar, saber comprender, no saltar a la primera, llevar con paz las circunstancias, las dificultades, etcétera, etcétera. Diría que esta es una coordenada. La otra coordenada sería, también creo, que para ir ganando en esta virtud y en la fortaleza, la confianza en Dios. Que eso que tú haces, en lo que te esfuerzas, tiene fruto.
Siempre. Siempre. Y te cuento una pequeña anécdota, muy rápido, para no alargaros, precisamente de lo que hablábamos al principio, de esa labor tan impresionante que tantos curas, sacerdotes hicieron en Perú. Y precisamente que tiene que ver mucho con esto. Ya perdonaréis que yo cuento muchas anécdotas de curas, pero es que me he dedicado mucho a la labor de esto. Bueno, pues Perú, un sacerdote va a atender unos pueblos y pasa allí 2 semanas, 3 semanas, porque hay que hacer de todo. Llevaban meses, años sin cura. Va en mula porque no había caminos. Y tiene en cuenta también los riesgos que supone todo aquello. Uno de los riesgos es que tenía que viajar de día, porque la noche se echa encima enseguida y hay peligros de todo tipo. El caso es que este sacerdote no lo previó bien. Acabó un poquito tarde su labor y tenía que llegar a otra ciudad, a otro pueblo. Pero se arriesgó. Y empezó su camino con su mula, sus pertrechos, por el monte, y se le hizo de noche. Claro, la mula sabe por dónde va, pero eran unos desfiladeros impresionantes. Siguió camino y cogió su rosario y fue rezando, desgranando Ave Marías, pidiendo a la Virgen, con confianza en Dios, que el Señor le sacara de aquella vicisitud. Y pidiendo encontrar un refugio, un sitio, porque esa noche no podía pasarla en medio del campo porque se moría de frío. 5 o 6 mil metros de altura, no sé cuántos, pero por ahí. Fue rezando. Era todo oscuro. Y en un momento dado, vio a lo lejos una luz. No eléctrica, sino una llama. Una luz de fuego. Le dio esperanza, siempre da una luz, da esperanza, y se acercó hacia allí. Como pudo, estaba lejos, tardó un tiempo. Y efectivamente, al cabo de un rato largo, vio que se trataba de una pequeña casa de campo muy pobre. Dijo, por lo menos un refugio donde puedan acoger. Iba rezando, con confianza en Dios, ¿no? Y siguiendo su camino hasta llegar a un sitio donde pudiera descansar, poder haber sido derrotado. No, siguió hasta el final. Y cuando terminó, llegó hasta la casa, bajó de la cabalgadura, se dirigió a la casa, no llamó a la puerta porque no había puerta. No llamó a la puerta y llamó. ¿Hay alguien aquí? Y efectivamente salió una paisanita, muy menudita, decía él. Y cuando vio al sacerdote, que iba con su sotana, claro, se derrumbó. Aquella mujer se derrumbó. Se puso a llorar. Y le dijo, padre, llevo no sé cuántos días pidiendo al Señor, rezando a Dios, que pareciese un sacerdote en mi casa. Porque mi marido se está muriendo y quiero que se muera con los sacramentos. Efectivamente, entró, estaba el hombre todavía en un jergón tirado y se moría. Ya que el cura les dio los sacramentos y a poco, y al siguiente, unos días después, falleció. Es buena historia esta, La confianza en Dios. Me la contaba el mismo protagonista, esta historia, aún con emoción. Bueno, la confianza en Dios, el rezar, el acabar las tareas, el llegar hasta el final, lo que Dios te pide. El Señor te bendice eso, y es la providencia de Dios. La providencia de Dios que actúa. Vamos a pedirle al Señor aquí, con nosotros, que nos ayude a tener esa confianza y esa perseverancia que nos dará siempre la felicidad.